Muy buenos días, feliz sábado tenga cada uno, cada una. Es un placer acompañarles de nuevo y esperamos que las bendiciones del Señor puedan ser con nosotros también en este estudio de hoy. En esta ocasión es mi propósito contestar un argumento que anda circulando por allí en internet y en algunos otros medios respecto al punto de si Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona. Hemos subido ya, si no recuerdo mal, son 3 videos que titulamos ¿El Espíritu Santo y Cristo son la misma persona? Los que no han mirado esos videos les animamos a verlos, tienen bastante información que puede ser útil. En ese caso lo que hacemos es explicar en esos 3 videos ya subidos a YouTube, explicar qué es lo que Elena de White quiso decir en la declaración esta de ella, que es muy usada por las personas que insisten en que Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona. Lo que hacemos es explicar qué fue lo que quiso decir Elena de White con eso, cuando dice que el Espíritu Santo es Cristo mismo despojado de su personalidad humana y demás. Pueden mirar allí la respuesta a eso. Pero en esta ocasión lo que pretendemos es responder a un nuevo argumento que ha surgido para pretender demostrar que la Biblia enseña, no en este caso que Elena de White, sino ahora que la Biblia enseña que Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona. El argumento ha sido presentado en 2 partes, así que le daremos 2 respuestas. Veamos la primera parte del argumento. ¿En qué consiste? Repito. Vamos a ver el argumento que pretende demostrar que la Biblia enseña que Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona. El argumento es como sigue. En el libro de Apocalipsis, específicamente en lo que tiene que ver con el mensaje a las 7 iglesias, encontramos en la introducción a cada mensaje la descripción de la persona que envía el mensaje a esa iglesia. A manera de ejemplo, Apocalipsis 2, versículos 1 y 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y luego viene el mensaje a la iglesia. Luego, al finalizar el mensaje, dice en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿En qué consiste el argumento? Bueno, estas personas están tratando de decirnos que lo que aquí hay es lo siguiente, que el que da el mensaje a esa iglesia, siendo que es Cristo, como puede verse en los diferentes mensajes, en las diferentes descripciones que hace de él, primero se presenta como Cristo, a la introducción de cada mensaje, pero que al final el mismo Cristo, el que ya le habló a la iglesia, ahora viene y dice el escritor en el verso 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que quien dijo eso a esa iglesia fue el Espíritu. Y que como quien se lo dijo fue Cristo, entonces Cristo es el mismo Espíritu. ¿Captamos el argumento? Veámoslo con un segundo ejemplo, el mensaje de Esmirna, verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Okay? Obviamente está hablando Jesús. Da el mensaje a la iglesia y al terminar el mensaje entonces dice el verso 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Otra vez, el que está hablando, el que está dando el mensaje a la iglesia es Cristo, pero al final dice que quien le dio el mensaje a la iglesia fue el Espíritu. Conclusión lógica, dicen estos señores y señoras.
el Espíritu Santo es el mismo Cristo. ¿Captamos el argumento al que queremos responder? Un ejemplo más. Verso 12, el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y empieza el mensaje. Terminado el mensaje, dice en el verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. ¿Ya? Entonces que el que dio el mensaje a la iglesia es Cristo. Pero al final se dice que el que da ese mensaje a la iglesia es el Espíritu Santo. Conclusión, según estos señores, el Espíritu Santo es el mismo Cristo. ¿Claro el argumento? ¿Sí? Lo mismo vamos a encontrar en todas las demás iglesias. Cristo es el que habla al inicio y al final dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, ¿qué hacer con esto? Significa esto lo que estas personas pretenden que creamos que la Biblia dice, que la persona de Cristo es el mismo Espíritu Santo y que no son 2 personas distintas. Les invito a que analicemos esto de la siguiente forma. Vamos a ver en las Escrituras cómo esta forma de expresarse ocurre constantemente en la Biblia. Constantemente. Bueno, la mejor forma de que puedan captármelo es viendo los ejemplos. Con el primer ejemplo que vean lo van a entender. Claro, fácil. Pero vamos a ver varios para que tengamos argumento un poco sólido. Leamos, por ejemplo, Hechos 7:48. Vean qué interesante. Hechos 7:48. Dice así: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. ¿Cómo dice quién? El profeta. ¿Y qué dice el profeta? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Qué notan ahí? Primero, ¿quién dice? Lucas, el autor de Hechos, que dijo esto. Dice que el que dijo eso es el profeta. ¿Y qué es lo que dice el profeta? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Cómo? ¿Es así? ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. Pero entonces ahora, ¿quién es el que dice? ¿O el profeta o el Señor? Sí, recuerden la oportunidad de intervenir cuando gusten, cuando quieran. Buenos días. Tendríamos que deducir que el profeta es el Señor. Correcto. Correcto. Si ese argumento presentado al inicio es válido, aquí tendríamos que deducir que el profeta es el Señor. ¿Ya? Ahora, el mismo profeta explica que él está diciendo palabras que dijo el Señor, pero está hablando en nombre de él. ¿Ya? Por lo tanto, lo diga el profeta o lo diga el Señor, lo dijo Dios. ¿Vamos captando? Solo que uno habla como representante del otro. ¿Ya? Porque ¿quién fue que dijo esto? En Isaías 66, que es lo que está citando Lucas en el libro de Hechos, Isaías 66, 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová.
pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Note cómo se repite que quien dijo eso fue Jehová. Pero Lucas dice en el libro de los Hechos, dijo el profeta. Es que el profeta está diciendo las palabras de Jehová. El profeta habla como representante de. Lo que dice el profeta fue dicho por Dios. ¿Ok? Qué interesante que en Isaías el texto dice, Jehová dijo así. Correcto. O sea, Lucas pudo haber citado, dijo el profeta, Jehová dijo así. Solo que esa parte no la citó. Exactamente, exactamente. Para que ese argumento presentado al principio tuviera validez, así tendría que decir el texto aquí. Dijo el profeta, Jehová dijo, no, va directo. El profeta dijo, el cielo es mi trono. Está hablando en el nombre de, como representante de. ¿Ok? Vamos captando, estoy comunicando el punto. Sí. Otro ejemplo, en Hechos todavía, Hechos 8:34. Hechos 8:34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De quién dice quién? El profeta esto. ¿Qué esto? Los versículos 32 al 33. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Ok? Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Quién dijo esto? Aquí está citándose Isaías 53, 7 y 8. ¿Quién fue el que dijo lo de Isaías 53, 7 y 8? El profeta. Entonces no fue Dios. Aquí dice que fue el profeta el que dijo eso. Lo que está preguntando el eunuco es, okay, ¿eso que dijo el profeta es sobre sí mismo o sobre otro? Que eso es lo que está preguntando el eunuco. Pero mi punto aquí es que el eunuco dice que esto lo dijo el profeta. Ahora la pregunta es, ¿quién fue el que dijo eso? ¿Quién fue el que dijo lo de Isaías 53, 7 al 8? Sí, fue el profeta. Pero entonces, la palabra de un profeta, ¿quién es que la da? Entonces, ¿quién lo dijo? Dios. ¿De acuerdo? Lo que dijo el profeta fue la palabra de Dios. Entonces la dijo Dios. Entonces el profeta es el mismo Jehová. Si ese es el argumento que está presentándose al inicio, tendríamos que aplicarlo cada vez que aparece esto. Entonces el profeta se inspiró a sí mismo. El profeta es el mismo Jehová, porque de ambos, dice la Escritura, dijeron. Estoy comunicando el punto. Los versículos 32 y 33 de Hechos 8 son la cita de Isaías 53, 7 y 8. Y esa cita es, ¿qué está citándose allí? Palabra de Jehová. Pero Lucas dice, eso lo dijo el profeta. Ya, a través del eunuco que hace la pregunta. Otro ejemplo. Jeremías 31. Jeremías 31. 31 al 33. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová. ¿Quién dice? Noten que el punto aquí es el que dice. No olviden, esa es la palabra clave en Apocalipsis en el argumento usado por estos señores. He aquí que vienen días, dice Jehová.
en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, etcétera, etcétera. ¿Quién dice esto? Jehová. ¿Ok? Ahora, leamos, según los escritores del Nuevo Testamento, ¿quién dijo esto? ¿Quién fue el que dijo esto? Hebreos 10. Hebreos 10. 15 al 17. Y nos atestigua lo mismo, ¿quién? El Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y agrega más ahí. Según Pablo, el apóstol, ¿quién fue el que dijo lo de Jeremías 31? El Espíritu Santo. Pero Jeremías dice que fue Jehová. ¿Ok? ¿A quién estaría refiriéndose Jeremías en ese caso? Dios, el Padre. ¿Ok? Pero si como el que habló allá es Jehová, y en hebreo leemos que quien dijo eso fue el Espíritu Santo, entonces el Padre es el mismo Espíritu Santo. Ahora resulta que no es el mismo Hijo, sino que es el mismo Padre. Si aplicamos el mismo argumento. ¿Me captan el punto? Ahora, van a encontrar en el mismo Hebreos, ¿sí?, que también dice que el que dijo eso fue el Hijo. Sí, también lo dice. Que el que dijo eso fue el Señor. Y ese es un término para Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Okay? ¿Cuál es el problema aquí? Que en el contexto general de la Biblia nos dice que eso lo dijeron los tres. O sea, si vamos a aplicarle lo mismo, el mismo argumento, que porque el Espíritu Santo fue el que lo dijo y el que habló allá fue el Hijo, está bien. Pero también nos dice la Escritura que el que habló eso fue el Padre. A los tres se lo adjudica. Entonces tendríamos que aplicarle tanto al Hijo como al Padre. Entonces al final son solo una persona. ¿Me captan el punto? Tampoco habría Padre e Hijo, sino que Padre e Hijo son el mismo también. Porque del Hijo se dice también que Él lo dijo. Véanlo, ese está en el mismo Hebreos. No sé si estoy comunicando esa última parte. En Hebreos 10. El que le di fue Hebreos 10, ¿verdad? Hebreos 15. Déjeme ver dónde está este otro. Ocho. Ok, sí, gracias, Sergio. 8:8 de Hebreos. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí es alusión al Hijo. El Señor en el Nuevo Testamento, en este contexto, es alusión al Hijo. Entonces, pero el que hace el nuevo pacto con el pueblo de Israel es Jehová, el Padre, y el Hijo también. Pero lo que quiero recalcar es que si se aplica al Hijo, se aplica también al Padre, en el Antiguo. Entonces, si es porque dice que el Espíritu Santo dijo lo que en el Antiguo se dice que lo dijo el Padre, entonces son la misma persona. Entonces también el Padre y el Espíritu son la misma persona, el mismo ser. ¿Dirían los unitarios? Por supuesto que así es.
Pero hoy no estamos tratando el caso de ellos, ¿okay? Que lo vemos en otras ocasiones. Aquí estamos analizando este otro argumento, de personas que no creen que el Padre y el Espíritu son la misma persona, sino que Cristo y el Espíritu son la misma persona. ¿Okay? Claro este. Entonces también el Padre y el Espíritu serían el mismo. Lo que implica que el Hijo y el Padre serían el mismo. Entonces o solo hay Padre o solo hay Hijo. Bueno. Otro ejemplo. Romanos 9:17. Romanos 9:17. Este es muy interesante, como todos. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Qué ven ahí? ¿Quién dice este texto que dijo al Faraón, para esto mismo te he levantado? La Escritura. ¿Cómo? La Escritura habla. La Escritura no es un ser. Pero dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Qué quiere decir aquí con la Escritura? Muy simple, muy simple. ¿Quién fue el que le dijo a Faraón eso? Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Quién le dijo eso? Dios. Pero aquí dice que quien le dijo eso a Faraón, porque ahí no dice, porque en la Escritura dice que se le dijo a Faraón. No, dice, la Escritura dice a Faraón. Es que es lo mismo decir la Escritura que decir Dios. No porque la Escritura es Dios, sino porque la Escritura es palabra de Dios. ¿Captamos? Pero dice que quien dijo eso fue la Escritura. Entonces la Escritura y Dios son lo mismo. Entonces Dios es Escritura. O sea, entonces Dios sería nada, porque la Escritura no es un ser. O sea, a mí sería algo. Dios sería algo. Sí, podría decirse, no, pero ¿por qué no argumentar que la Escritura es Dios? Es peor todavía. O sea, al revés. No importa por dónde le intente. Es caer en lo absurdo. Cuando dice la Escritura es Dios a través de, Dios por medio de, le dijo a Faraón. De paso, ¿por medio de quién fue que lo dijo? De Moisés. Dios no le mandó una escritura a Faraón. Cuando dice la Escritura, ¿quién fue el que le dijo? Fue Moisés. Otra vez, si aplicamos el mismo argumento, entonces Moisés es Escritura. Solo absurdos. Otro ejemplo, Romanos 10:19. Romanos 10:19. Dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, vean ahora qué interesante, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Quién dijo eso? Y fue Moisés el que dijo eso. Sí, pero ¿de quién son esas palabras? Noten. Primeramente, Moisés dice, Jehová ha dicho, yo os provocaré. Ahí dice así. No. Dice que esto lo dijo Moisés. Yo os provocaré a celos. ¿Ah?
¿Qué se está citando aquí? Deuteronomio 32, 20 y 21. Deuteronomio 32, 20 y 21. Viene hablando el Señor. Dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del sol. Es Jehová hablando. Pero aquí dice que quien dijo eso fue Moisés. Entonces Moisés es Jehová. ¿Me captan el punto? Lo peligroso de ese tipo de argumentos insólitos, por no decir está solo. Es increíble lo que una mente humana o algunas pueden hacer con la escritura y hasta dónde pueden llevarla a lo absurdo en sus interpretaciones. Nos fue el tiempo, quedamos aquí, continuamos en la próxima sección.